Y en este segundo Congreso de la Salud Psicosocial, aquí en Bucaramanga, en diferentes salas, vas a tener talleres prácticos para que te lleves esta información y la dupliques en tu empresa y en tu diario vivir. Vas a tener una feria de inmersión, adicional ética en valores, y hay una actividad que me fascina y es Paco, donde tú vas a reflejar la gestión de tus emociones y cómo tú te enfrentarías a una situación cotidiana. Te voy a mostrar lo que vimos aquí en ese segundo Congreso en Bucaramanga. Acompáñanos. Hoy en Bucaramanga estamos realizando el segundo Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Con la metodología de aprendizaje activo, los asistentes están co-creando y se están llevando unas experiencias importantes de cada una de las 5 salas de intervención desde el elemento técnico que caracteriza este evento. Cuéntanos, ¿qué te animó para venir al Congreso? Vine a reconectarme con mi propósito en seguridad y salud en el trabajo. Estoy aquí porque quiero hacer mejor mi trabajo y cuidar a los que me cuidan. Estoy aquí porque este congreso me actualiza y mejora mis habilidades. Cuéntanos, ¿qué te llevas para tu organización o para tu vida cotidiana? Aprendí cómo la parte psicosocial impacta de manera positiva en una organización y en el buen desempeño de los trabajadores. Gracias a este congreso aprendí que la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Me llevo herramientas prácticas y una red de colegas que comparten conmigo la misma visión. Muchas gracias, Positiva. Algo que te lleves de este Congreso, algo que te lleves en el corazón. Hombre, Juan, importantísimo lo que nos decía Diego, dignidad y potestad en la ética para tener una moral bien definida. Y luego, mi querida Patricia, algo importante que nos decía, cómo tener calidad de vida con calidad humana, en base a lo que decía Mirellita, buena nutrición y buena alimentación, eso te da la calidad de vida. Muy amable, hombre, Juan. Y en esta oportunidad quiero agradecerles a las más de 250 empresas que estuvimos acá presentes en nuestro Congreso de Prevención de Salud Mental en Santander. Gracias y mil gracias. Zona Santander, cumplimos con el objetivo y estamos presentes. Por favor, no se pierdan las próximas noticias que tendremos en nuestros siguientes mega eventos que vamos a atender, porque Santander y Colombia le cumplimos a la prevención de riesgos laborales. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con este seminario de nuestra comunidad de sector manufactura. Muchísimas gracias a todos por su participación. Permítanme un segundo. Que estoy acomodando mi ventana. Muchísimas gracias. Inge, ¿me escuchan bien? ¿Tengo buena señal? Ingeniero, buenos días. Sí, señor. Lo escuchamos bien. Perfecto. Entonces, el objetivo de este seminario es hablar de lo que impulsó este 2025 y lo que potenciará el 2026 en peligros de sector en prevención de peligros en el sector manufactura. Pues me quiero presentar rápidamente. Pues, mi nombre es Michael Joseph Zanabria, soy ingeniero químico, soy tecnólogo en salud ocupacional y especialista en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este momento quiero contarles algo. O sea, esto es un seminario ya en el que quisiera que conversáramos, más que contarles de ser tan magistral en el seminario. Quisiera que conversáramos a través de este espacio. Y en ese conversar en este espacio, pues alguien me preguntaba en algún momento, ¿por qué resalta el que sea tecnólogo en salud ocupacional? Pues además de la demás formación que tiene.
y le decía, para mí es muy importante darle primero, recordar esos inicios. Y recordar esos inicios porque es lo que me permite también tener esa competencia desde el punto de vista del hacer, desde el aprendizaje que ha tenido con muchísimas personas que han participado en el proceso y que cada día me enseñan de ese proceso en lo técnico para poderles apoyar desde lo técnico en seguridad y salud en el trabajo. Y es importante darle, sobre todo en el sector manufactura, darle esa articulación a lo técnico del proceso con lo técnico en seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, pues he podido avanzar y en este momento también me desempeño como auditor interno de la ISO 45001 del decreto 1072 del 2015 y he tenido la oportunidad de participar y de apoyar en la gestión de riesgo, elaborando programas y haciendo intervenciones a empresas del sector manufactura, pues a lo largo de todo el proceso, entendiendo ese proceso técnico. Y es por eso que les quiero también esta frase de Taishio Ono, que es un ingeniero industrial japonés, que nos dice, el lugar de trabajo es un maestro. Solo en el lugar de trabajo puedes encontrar respuestas. Y esto abarca mucho de lo que fue el 2025, de lo que ha sido esta comunidad desde que comenzó. Siempre orientando desde lo técnico hacia la seguridad y salud en el trabajo. Siempre con ese tesoro que nos dan las personas técnicas, que nos dan los operarios, los ingenieros de planta, las personas de logística, las personas del área administrativa, conductores y demás. Todos nos dan esa riqueza a las personas que estamos en seguridad y salud en el trabajo para que podamos hacer un trabajo articulado, un trabajo interdisciplinario y un trabajo conjunto. Y por eso me pareció muy pertinente cerrar el año con esta frase, porque siempre debemos estar dispuestos a escuchar a ese maestro, donde precisamente el sector manufactura, la industria, el proceso es tu maestro. Y como maestro que es, debes aprender de él, debes darle las respuestas que te está pidiendo, en pro no solamente del bienestar del trabajador, sino también en la mejora del proceso. Por eso es que he planteado estos 3 objetivos para este seminario, que es enfocar las necesidades en seguridad y salud en el trabajo en el sector manufactura acorde al contexto organizacional, aplicar los requisitos normativos en seguridad y salud en el trabajo a las características de las empresas del sector manufactura en Colombia y atender las necesidades en seguridad y salud en el trabajo en las áreas transversales del sector manufactura. Tenemos varias temáticas que las vamos a desarrollar a continuación, empezando por la caracterización, vamos a ver un poco de lo que es el sector manufactura en Colombia, de acuerdo a su nivel de riesgo, los tipos de empresas del sector manufactura en Colombia, cuál es la especificidad en seguridad y salud en el trabajo para la construcción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la misionalidad de las empresas del sector manufactura, y la aplicación de estándares mínimos en relación con el cumplimiento, pero en sí con lo que es la aplicación práctica, que fue lo último que trabajamos en el último seminario de este año, y lo que nos espera en el 2026. En este orden de ideas también quiero invitarlos, o quiero, como les digo, también el proceso de este año es mejorar la comunicación con ustedes a través de esta pantalla. Muchas veces por el tiempo, por la forma en cómo nos comunicamos, por los cambios tecnológicos, pues no tenemos en cuenta a esas personas que están detrás y que nos están escuchando y que son nuestra razón de ser. Entonces, parte de esos propósitos, por lo menos de mi parte, que pues muchas veces no abro los espacios o voy muy rápido o quizás estoy tan preocupado en compartirles el tema técnico que he olvidado abrirles esos espacios para escucharlos. Está abrir esos espacios
y que ustedes hagan preguntas, que ustedes compartan sus experiencias, que ustedes enriquezcan esta comunidad. Y eso es también parte de lo que viene para el año 2026, que nos comuniquemos mejor. Que ustedes en ese compartir experiencias y compartir aprendizajes que tienen del sector manufactura, nos los compartan a través de la pantalla, a través del chat, y de esa forma poder fortalecer esta comunidad desde ese relacionamiento entre ustedes y pues en mi caso como líder experto de esta comunidad. Pues vamos a hablar del sector manufactura en Colombia. Esta es información que encontré en Confecámaras y que al final del año 2024 nos indica que Colombia tiene un 32.8% de sociedades y un 67.2% de personas naturales. Como pues personas jurídicas. En ese sentido, el sector industria se ubica en el tercer renglón de lo que son las actividades económicas, siguiendo a servicios, el que más tiene es comercio, le sigue servicios. Y finalmente llegamos a industria, donde tenemos un porcentaje del 10.5% de participación con una cantidad de establecimientos de 182.517. Esto es un aproximado teniendo en cuenta pues, que el total del sector son 1.739.405. Pero, ¿qué conforma el sector manufactura? Porque es que hablar del sector manufactura es hablar de un mundo con muchas clasificaciones. Y esto es lo que también les he querido compartir a lo largo de estos años en nuestros seminarios. Dependiendo del contexto de la organización, asimismo van a ser los ítems en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Permítanme un segundo. Inge, ¿me ayuda con el chat, por favor? Si tenemos preguntas, para que por favor me las comparta. Sí, señor, pero por el momento no tenemos preguntas, ingeniero. Ok, dame un segundo, que es que se me perdió. Ya, ok. No. Perdón. Me perdí un poco. Denme un segundo, por favor. Inge, ¿me cambia la pantalla, please? Ya, espérame un segundo. Ok. Igual estamos viendo su pantalla. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, desde este punto de vista, pues en el establecimiento, en porcentaje de establecimientos por grupo de actividad, tenemos sector alimentos, tenemos sector que es uno de los que tiene un peso muy importante en lo que es el sector manufactura, con un 18.62%, pero también tenemos textiles y vestuario, que están en un 19.52%. Otro renglón muy importante es el resto industrial, pero ¿qué es el resto industrial? El resto industrial nos implica un porcentaje del 18.46%, en el cual tenemos productos de metal, productos de madera y papel. ¿Y quién nos sigue? Nos sigue químicos y caucho, pues lo que está relacionado con sustancias químicas. Y entonces, desde el punto de vista de este sector de químicos, pues claro, teniendo en cuenta que tenemos nuestra comunidad de peligros químicos, pues todo lo que tiene que ver con químicos y caucho, aunque es un porcentaje importante dentro del sector manufactura, se enfoca desde esa comunidad y desde el crecimiento de lo que es la gestión del riesgo químico en esa comunidad. En esta comunidad nos hemos enfocado más a los temas de las otras industrias y los temas propios del sector manufactura. ¿Qué más podemos hablar del sector manufactura o qué más podemos decir del sector manufactura? En el sector manufactura, pues como podemos ver en la gráfica por la distribución a lo largo del país, encontramos que predomina Bogotá, pero por supuesto, siguiéndole Antioquia y siguiendo Valle, con número de establecimientos propios del sector. Pero también encontramos que la actividad en cuanto a sector
a la actividad económica del sector manufactura es diferente al Valle en relación con Antioquia y en relación con Bogotá. Entonces, mientras que en Bogotá predomina el papel, predomina lo que son otras, resto de industrias, sector madera y papel, metal, productos de metal. En el Valle predomina lo que es sector alimentos y bebidas, y en Antioquia también tenemos unos comportamientos diferentes en relación con este tipo de industrias. Entonces, miremos que aunque son los tres departamentos, ¿sí? Porque Bogotá es, al ser distrito capital, es una región especial. Entonces, teniendo en cuenta el comportamiento de estos tres que están en la punta, pues el sector manufactura no es el mismo. Y al no ser el mismo, tenemos que enfocarnos en esa caracterización que les presentaba anteriormente para saber cuál es la actividad económica y a partir de la actividad económica, asimismo, orientar la gestión del riesgo. Pero otro aspecto importante, además de la actividad económica, es la estructura organizacional, es decir, el tipo de empresa. Entonces, también de acuerdo con estos resultados, con esta caracterización hecha por Confecámaras, se encuentran que para 2024 tenemos una gran cantidad de microempresas, con un porcentaje de 91.7%, de la pequeña empresa con 108.726, que corresponde al 6.2%, y disminuye dramáticamente a la que es mediana empresa, es decir, 27.246 empresas, que corresponde a un 1.6%. Esto también, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a pensar que el recurso económico, el recurso financiero, para la intervención del sistema, para la intervención de la gestión del riesgo, es decir, el tratamiento y monitoreo del riesgo, no es tan alto. Realmente, pues es bajo. ¿Y es bajo por qué? Porque es que en las empresas debemos pensar que eso es como la economía doméstica, que es lo que tenemos más cercano. El presupuesto no es para una sola cosa. Hay diferentes actividades en el presupuesto. Entonces, si bien la seguridad, digamos, cuando estoy hablando de la economía doméstica, la seguridad de mi casa es importante, pues también tengo que pagar otros costos fijos, como lo que es el lugar del, digamos, en el sentido de lo que es el espacio, el costo del espacio, el costo de servicios, una gran cantidad de costos fijos. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque uno de los estándares mínimos principales en cuanto a lo que es requisitos de cumplimiento, pues es la asignación de esos recursos financieros para lo que es la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente, sí, claro, nuestro deber es cuidar a las personas, pero por supuesto, pero ese cuidar a las personas implica dinero. Y ese dinero es parte del recurso que tiene la empresa y que dispone la empresa para ese fin. En ese orden de ideas, pues si no proyectamos bien, si no priorizamos correctamente, pues nuestro sistema de gestión no va a tener la efectividad que buscamos tanto para la empresa como para la calidad de vida de nuestros trabajadores. Y entonces vamos a enfocarnos efectivamente en este momento en lo que es el sistema de la seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista del proceso misional. ¿Y por qué el proceso misional? Porque es que, nuevamente, lo que busca la seguridad y salud en el trabajo es la reducción de pérdidas. Y cuando hablamos de reducción de pérdidas, debemos hablar de reducción de pérdidas en los diferentes recursos, donde nuestra población trabajadora o nuestra población expuesta es un recurso también. Entonces, pensándolo en ese doble enfoque, nuestro deber es pensar en la salud y en la calidad de vida del trabajador, claro que sí, pero nuestro deber con el proceso es también preservar el recurso humano de ese proceso. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando hablamos de calidad y hablamos de las normas de alto nivel
ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015, 45001 versión 2018. Hablamos de la gestión del riesgo en pro de la reducción de pérdidas. Gestión del riesgo operacional, gestión del riesgo económico y gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Todos enfocados a reducir las pérdidas. Y miremoslo desde esta óptica. La reducción de pérdidas cuando un trabajador se accidenta no es solamente los costos asociados al accidente de trabajo, que son unos costos directos y unos costos indirectos. Y cuando hablamos de costos directos, son los que se le dan, ¿no? Que resultan del accidente, que está en daño de materiales, daño de equipos, pérdida de materiales, pérdida del tiempo, porque el tiempo también es un costo, entonces pérdida del tiempo de producción, el mismo tiempo del trabajador, porque este es un tiempo que también se debe calcular desde el punto de vista de los costos del accidente. Sino los costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Los costos indirectos son, tengo que poner a otro trabajador que no tenga la misma, que en muchas ocasiones no tiene la misma experiencia, no tiene la misma competencia, como es un trabajador que está haciendo funciones adicionales a las que usualmente hace, su productividad va a bajar o el rendimiento con el que el trabajador pues desarrolla sus actividades va a disminuir y va a disminuir. ¿Por qué? Porque pues porque tiene que hacer más tareas de las que usualmente hacía. Entonces, estamos hablando de precisamente, y pues también de los costos administrativos en cuanto a lo que es la elaboración, la realización de la investigación de accidente de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, son costos administrativos, son costos operativos indirectos resultantes del accidente de trabajo. Cuando trabajas en prevención del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral, pues estás reduciendo estos costos, es decir, estás reduciendo pérdidas. En ese sentido, pues vamos a darle ese resultado a la alta dirección, no solamente del bienestar del trabajador, que es uno de los pilares importantes de la seguridad y salud en el trabajo, de el estado, la condición de salud, tanto física, mental, social, etcétera, del trabajador, porque el clima laboral es importante, claro que sí, el clima laboral es muy importante. Entonces, es de esa condición de salud física, mental y social, sino que también vamos a darle unos resultados desde el punto de vista de los costos de proceso y de la reducción de pérdidas en proceso. En ese sentido, pues debemos caracterizar muy bien y establecer la priorización del riesgo precisamente asociado a los costos, al recurso financiero que tenemos para implementar nuestras actividades. Entonces, cuando hablamos de las industrias de alimentos, bebida y tabaco, estamos hablando de unas condiciones de seguridad mecánico por maquinaria y equipo, eléctrico, porque precisamente, como lo hemos hablado en nuestros seminarios, mecánico y eléctrico van de la mano, pero también el tema locativo por la disposición de máquinas, por, bueno, muchas cosas. ¿Y por qué trabajo en alturas? Porque trabajo en alturas está asociado no solamente al llenado de tolvas en algunas empresas del sector manufactura de alimentos y bebidas, sino también en lo que es el mantenimiento como tal de estos equipos. Hablamos de peligros higiénicos biológicos porque cuando estamos hablando de perecederos, pues debemos hablar necesariamente de lo que es peligro biológico por esa exposición a perecederos, que son las materias primas. A biomecánico por bipedestación y también a movimiento repetitivo, muchas ocasiones porque son procesos artesanales, porque en la industria de alimentos hay mucho proceso manual. Y de pronto estoy utilizando mal el término hablar de artesanal en lugar de llamarlo manual y corrijo. Puede ser un proceso muy automatizado, pero el proceso de industria de alimentos siempre van a requerir actividades manuales desde el punto de vista de la clasificación, de la calidad, de la trazabilidad y de muchas otras tareas que se necesitan por el tipo de operación que es en alimentos, bebidas y tabaco.
Pero también tenemos químico, porque es que cuando hablamos de, y entonces ahí me voy redundando un poquito en mi comunidad de peligros químicos, cuando hablamos en sector manufactura, hablamos de actividades que son procesos de desinfección y limpieza que tienen que ser muy robustos, porque la industria de alimentos tiene unos requisitos específicos que cumplir asociados a buena práctica de manufactura y al análisis de peligros de puntos críticos de control, que es otro sistema de gestión de calidad. Entonces, en ese sentido, pues debemos articular nuestras actividades de seguridad y salud en el trabajo al cumplimiento de esas normas de buenas prácticas de manufactura y de análisis de peligros en puntos críticos de control, de forma tal que les sume al proceso. Y ese es otro aspecto que también pasa mucho en el sector manufactura, que no hacemos esas sumas de procesos o no hacemos esas articulaciones del proceso en beneficio del proceso, sino que trabajamos de forma independiente. Y pues se repiten actividades, buenas prácticas de manufactura y puntos críticos y análisis de puntos críticos de control van de la mano con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en lugar de pelearnos o de distanciarnos de estos procesos, al mejorar el relacionamiento de seguridad y salud en el trabajo con los otros procesos transversales, también vamos a impactar de forma positiva a la empresa a la cual estamos sirviendo. Tenemos también peligros físicos, iluminación, ruido, y en algunos procesos, por los procesos de esterilización, vamos a tener una exposición a temperaturas extremas. Esto es muy característico del sector de alimentos, las temperaturas extremas, por lo que les digo, son procesos de esterilización que es necesario o que es indispensable hacerlos, porque estamos hablando de un perecedero y estamos hablando de salud humana, y estamos hablando que nuestra empresa del sector manufactura e industria de alimentos tiene esos requisitos de calidad que le permitan garantizarle al usuario que está consumiendo algo bien hecho. Mientras que lo que es el sector manufactura, textiles y vestuario, pues tenemos prioritario el peligro mecánico también por máquinas y equipos, pero a diferencia del sector manufactura, alimentos, bebida y tabaco, tenemos lo locativo como uno de los factores críticos. ¿Y por qué lo locativo? Porque estamos hablando de las máquinas, de la cantidad de máquinas, de los espacios, de cómo las personas llenan estos espacios. Bueno, una cantidad de aspectos muy, muy importante para lo que es pues, la producción de textiles y vestuario. Tenemos peligros químicos, claro, pero peligros químicos asociados a lo que es el tratamiento de los textiles para el consumo por el usuario. Cuando hablo del consumo es que todos, absolutamente todos, y por eso son los dos de los sectores que tienen un mayor porcentaje, todos compramos ropa, todos necesitamos ropa. Entonces, además de tener unas características como país frente a los textiles, pues también es una actividad que se debe hacer de forma que es necesaria y que es fundamental. Entonces, por eso debemos pensar en lo que es en los peligros en su parte de producción, ¿sí? Lo que es el tratamiento de los textiles en su parte de producción. Y el eléctrico, porque pues está asociado en gran medida a lo que es el peligro mecánico, pero ¿por qué el eléctrico no está priorizado como en alimentos, bebidas y tabaco? Porque en sector textil, en manufactura textil y vestuario, las máquinas son de diferentes características, de diferentes referencias, precisamente porque es un proceso que dependiendo del tipo de organización y dependiendo del textil que esté manufacturando, pues así mismo va a ser el tipo de máquinas que compra. Y en cuanto a producción de metal, en cuanto a peligros higiénicos para el sector textil, pues tenemos prioritario el físico ruido y el físico iluminación. ¿Por qué? Por el tipo de proceso, porque al ser un proceso textil, uno de los principales atributos de calidad es la apariencia del producto y del ruido que se produce precisamente por las condiciones de seguridad, principalmente mecánico. También tenemos iluminación, porque es un proceso que tiene un nivel de exigencia
desde el punto de vista del detalle, de la minuciosidad, de estar pendiente de lo importante que es el detalle en el sector textil y en el sector vestuario. Entonces, precisamente, como es un proceso de detalle, los requerimientos en iluminación son mucho más altos y aquí estamos cayendo en peligro físico por iluminación. Tenemos biomecánico por posturas prolongadas, estamos hablando pensando precisamente en el sector textil, que usualmente es bipedestación, mientras que sector manufactura vestuario es típicamente sentada, son el pool de personas o la población expuesta sentadas en máquinas de coser. Y en químico tenemos bisinosis, es una de las principales enfermedades asociadas a los textiles, que es por polvo de algodón presente en la atmósfera de trabajo. Cuando hablamos de producción de metal, madera y papel, hablamos de condiciones de seguridad mecánico por el uso de tornos, el uso de diferentes maquinarias, herramientas, también fundamental en lo que es sector metal, madera y papel. Tenemos peligro mecánico por el tipo de máquinas que estén empleando, locativo, claro, porque no están siempre en la misma zona, sino tienen áreas de trabajo diferentes, de diferente arquitectura, dependiendo también del tipo de proceso que sea. Trabajo en caliente por soldadura, sobre todo por manejo de soldadura, porque en sector metal se utiliza sobre todo la soldadura, madera y papel no tanto, pero sí tienen mucho peligro eléctrico. Y en peligros higiénicos tenemos el químico por humos de soldadura, pero también tenemos en madera liberación de viruta, liberación de acerrín, en lo que es el proceso de alistamiento de la madera. Tenemos el biomecánico por posturas prolongadas, tenemos el físico ruido y físico radiaciones no ionizantes. ¿Claro? Para todos. Inge, ¿tenemos alguna pregunta, alguna participación de alguno de nuestros participantes? Inge. Inge, ¿me están escuchando? Estamos revisando y no, aún no tenemos preguntas. Ok. Y cuando hablamos de producción de metal, madera y papel, entonces, como les decía, tenemos, además de la condición mecánico, tenemos lo que es locativo, trabajo en caliente y eléctrico. Tenemos por químico humos de soldadura, biomecánico por posturas prolongadas, bipedestación, pero también tenemos esfuerzo, porque pues madera y papel, la manufactura de madera y la manufactura de metal, pues implican unos esfuerzos y unas posturas prolongadas específicas, dependiendo el tipo de mueble o el tipo de metal que se esté manufacturando. Y las piezas, el tamaño de las piezas. También tenemos físico ruido, pero en este caso, asociado a humos de soldadura o a trabajos en caliente, vamos a tener siempre todo lo que es asociado a soldadura, lo que es exposición a peligro físico, radiaciones no ionizantes y también físico por radiación solar, porque son trabajos que se ejecutan en gran mayoría en lo que son espacios abiertos. Entonces, démonos cuenta que esa identificación que hacemos desde el punto de vista del proceso misional es muy específico para el tipo de empresa que estamos atendiendo. Y esto es algo importante que también debemos adoptar y trabajar. El sistema de gestión es específico. El peligro mecánico en una empresa de sector alimentos es muy diferente al peligro mecánico en una empresa de producción de metal, producción de muebles metálicos y de producción de madera. ¿Por qué? Porque en producción de metal y producción de madera no tenemos BPM, no tenemos análisis de peligros, puntos críticos de control, mientras que en el sector alimentos sí lo tenemos, ¿sí? O sea, los estándares de calidad también establecen los requisitos en seguridad y salud en el trabajo que debemos tener para nuestras empresas. Y por eso es que debemos tener en cuenta no solamente, o sea, partiendo de esa especificidad, partiendo desde esa especificidad,
denme un segundo que estoy perdiendo señal. Ok. Entonces, tenemos que además de esa especificidad, estamos hablando que a partir de esa especificidad que nos dan los peligros por el sector al que pertenece, por la actividad económica al que pertenece, también debemos tenerlo en cuenta para la estructura del sistema de gestión desde el punto de vista del cumplimiento normativo. Entonces tenemos el ciclo PHDA, que es el ciclo sobre el cual se fundamenta el sistema de gestión, que es planificar, hacer, verificar, actuar. En el planificar se establecen los objetivos y los procesos necesarios para conseguir los resultados. Y entonces ahí integramos los dos aspectos. Los procesos necesarios para conseguir los resultados no son los mismos y dependen de la actividad económica de la empresa. Pero también dependen de el tipo de empresa, si es una pyme, si es una pequeña empresa, si es una microempresa, si es pequeña, si es mediana o si es grande. ¿Por qué? Porque tenemos que para menos de 10 trabajadores tenemos 7 estándares, entre 11 a 50 trabajadores tenemos 32 estándares y más de 50 trabajadores tenemos 60 estándares. Pero además de eso, pues tenemos 2 estándares asociados a actividades de alto riesgo. Claro, y entonces aquí viene la apreciación de lo que es el decreto 2090 y todo, absolutamente toda la discusión y todo el debate que se ha presentado frente a este decreto, que si está derogado, que si no está derogado, que si está vigente, que si no está vigente. Pues claro, esto no le aplica a todas las empresas del sector manufactura, pero la discusión normativa sobre el decreto 2090 no significa que se deje de cumplir, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, hay una resolución que expidió el Ministerio de Trabajo en el 2024 sobre esa sentencia de la Corte Constitucional. Y entonces debemos respetar esa identificación de actividades de alto riesgo y lo que implica para el trabajador y lo que implica para la empresa. Porque es que no podemos ver al trabajador sin ver la empresa. Entonces, claro, en una empresa pequeña no vamos a tener la misma disposición de recursos que para una empresa mediana o que para una microempresa. Entonces, por eso, desde la definición de la norma de 7 estándares para microempresas o para empresas de menos de 10 trabajadores, de esa estratificación del número de estándares a cumplir, también nos lleva a veces a perder de vista la integridad y el cumplimiento del sistema de gestión, que era lo que hablábamos en el último seminario. Pero, independientemente de esto, pues debemos trabajar en los resultados para la alta dirección. Y el resultado para la alta dirección es la base técnica del proceso. Entonces, si trabajamos en esa base técnica del proceso, vamos a cumplir con lo normativo. Y este es otro aspecto que también debemos trabajar. La matriz legal no es la misma para todas las empresas del sector alimentos, ni es la misma para todas las empresas del sector de metalmecánica. Depende de su proceso misional, de su tamaño, bueno, de diferentes aspectos y también de otros lineamientos que son transversales de los cuales vamos a hablar más adelante. Y esto también lo hemos trabajado en la comunidad. El planear. El planear es muy importante porque el planear es la primera fase del ciclo PHDA. Y al ser la primera fase del ciclo es lo que nos indica cómo es el uso de los recursos. Primero, de cuántos recursos disponemos y cómo es el uso de esos recursos para llegar al hacer, que es donde priorizamos el riesgo para implementar los controles del tratamiento y del monitoreo. Y el verificar, que también es que es el feedback para saber si la planeación es correcta. Planear no es fácil. Planear realmente es complejo. ¿Y quién te dice si estás planeando bien? El verificar.
Esto es un proceso de retroalimentación permanente. Jamás pensemos que sabemos planear, ni que lo sabemos todo. Démonos la oportunidad de siempre evaluar cómo planeamos por medio de los resultados para saber cómo debemos mejorar. Y eso está en el ciclo del actuar. Entonces, muchos predominan el ciclo del hacer o la fase del hacer. Claro, la fase del hacer es la ejecución, es lo que evita los riesgos, evita o previene, más bien hablamos de previene y reduce la ocurrencia de eventos tal como accidente de trabajo y enfermedad laboral. Claro que sí, pero si no está bien planeado, pues la ejecución, eso ¿quién me lo va a decir? La fase del verificar. Entonces, por eso no debemos perder de vista el cumplimiento y el cierre de este ciclo independiente de los procesos normativos. Si cumplimos con lo técnico, vamos a cumplir con lo normativo. En ese sentido, pues también debemos hablar de las áreas transversales. Y entonces en las áreas transversales del sistema de gestión tenemos el área logística, el área comercial, el área administrativa y el área de calidad. Y dependiendo del comportamiento de estas áreas, entonces encontramos lo que son los peligros asociados prioritarios de condición de seguridad, que es el accidente de tránsito, el riesgo público, los riesgos naturales y en algunas empresas lo que es el transporte terrestre de mercancías peligrosas. Nuevamente, estos son muy específicos dependiendo del tipo de empresas. ¿Por qué? Porque aquí acuñamos otro aspecto que es muy importante para el sector manufactura, que es un sector que corresponde a las áreas transversales, que es lo que tiene que ver con proveedores y contratistas. Porque también está el área de mantenimiento. ¿Y por qué está el área de mantenimiento? Porque el área de mantenimiento puede ser o parte de la empresa o puede ser un tercero. Entonces, recordemos que nuestro sistema de gestión debe cubrir a lo que es contratistas y proveedores, diferenciando los contratistas como esas personas que ejecutan su labor dentro de la empresa a los proveedores que son los que tienen un servicio fuera de la empresa o le suministran un bien a la empresa para la continuidad y el buen desempeño del proceso. Entonces, en este orden de ideas es muy importante mirar precisamente, sobre todo, el tema de logística, que es un tema grandísimo, que también lo hemos trabajado desde el punto de vista de lo que es la logística, las mercancías, cómo apilar la mercancía, cómo identificarla, cómo manipularla, las ayudas mecánicas. Realmente el tema de logística es un tema complejo al que se le ha dado ese realce desde el punto de vista de lo que es la priorización del riesgo. Pero hablando de otros temas que también son muy importantes para la empresa, como lo es el tema comercial, porque es que si no tenemos quien vende, pues la empresa no tiene ingresos. En últimas, el área comercial se vuelve en parte de los procesos estratégicos de la empresa, pues la identificación de peligros es diferente porque vamos a tener, además del peligro psicosocial, que no lo tengo identificado en el sector manufactura, pero ¿por qué no tengo el peligro psicosocial identificado en el sector manufactura? Porque tenemos una comunidad muy amplia, tenemos diferentes eventos. Precisamente en la apertura de este evento vimos cómo se dio el evento presencial en los temas asociados a la intervención y a la gestión del riesgo asociado a lo que es salud mental y la importancia que tiene. Entonces, aquí nos enfocamos a lo que son temas duros y temas propios de la industria del sector. Claro, trabajamos temas que pareciera que están, que se integran o que se pudieran trabajar en otras comunidades, pero el objetivo siempre ha sido específico.
específico llevándolo a sector manufactura, que pues es la razón de ser y es el espíritu de esta comunidad. En ese sentido, pues es importante que tengamos en cuenta que esas áreas transversales, específicamente calidad, es muy, muy propia y muy específica del sector manufactura. Entonces, cuando tenemos la identificación del proceso misional, también tenemos la identificación del proceso de calidad para hacer la implementación de controles acorde a la identificación de los peligros propios de esta área. Y entonces, finalmente, tenemos que hablar de lo que es el 2026. ¿De qué es lo que vamos a trabajar en el 2026? Entonces, vamos a trabajarlo desde dos enfoques. Desde lo que es la seguridad y salud en el trabajo y desde lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque son dos aspectos diferentes. Cuando estamos hablando de la seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando del proceso que conduce a la reducción de pérdidas. Reducción de pérdidas físicas, técnicas, financieras y humanas. Mientras que el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es precisamente la sistematización del proceso de seguridad y salud en el trabajo por medio del ciclo PHBA, que además de darle eficiencia y efectividad al proceso, también le da un blindaje legal a la empresa. Entonces, desde seguridad y salud en el trabajo, vamos a trabajar lo que es el tratamiento del riesgo de forma específica, abordando temas de riesgo mecánico y temas asociados a la señalización. Y también vamos a trabajarlo desde lo que es el análisis de tareas críticas, desde el punto de vista de la elaboración de procedimientos de trabajo seguro y de análisis de trabajo seguro, y de lo que es el programa de inspecciones, uno de los elementos muy importantes del ciclo verificar, que es lo que permite precisamente ese feedback de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y nos vamos a trabajar desde el punto de vista del sistema de gestión a lo que es el blindaje de la empresa, fortaleciendo el proceso documental desde lo que es los tiempos de retención documentales, cómo llevar los documentos, porque en sí lo que me permite evidenciar el servicio que estoy prestando, porque seguridad y salud en el trabajo es un servicio. Entonces, tengo que precisamente darle a mi cliente interno, que es mi empresa, esa seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica por medio de que la hago, de la conservación documental. También lo vamos a trabajar de lo que es esa caracterización de la estructura organizacional en ese marco legal que ha sido tan cambiante. Y uno de los principales aspectos que impacta la estructura organizacional desde esa conceptualización es el comité de convivencia. Porque el comité de convivencia, que es ese aspecto de salud mental que se trabaja en todas las empresas, pues en el sector manufactura, desde el punto de vista de la definición de centros de trabajo, se vuelve también en un tema muy importante, en pos precisamente del clima laboral y de otros aspectos asociados, que pues no está dentro de la competencia y dentro del alcance de esta comunidad tratar. Pero sí es importante desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la caracterización del proceso, establecer cómo se hace esa estructuración, perdón por la redundancia, y esa definición de centros de trabajo para que funcione correctamente lo que es el comité de convivencia. Y finalmente, también hablamos de auditorías internas, otro elemento muy importante del verificar que nos sirve de feedback para saber cómo hemos planeado. Entonces, en el 2026 vamos a trabajar, porque lo hemos trabajado en el 2025, también 2024, 2023, 2022. Hemos trabajado 2021, también 2021. Hemos trabajado todo lo que es la planeación, la ejecución, pero hemos descuidado quizás a veces lo que son las herramientas de verificación, que es medirnos, que es evaluarnos, que es poder entender qué tanto estamos aprendiendo de ese maestro
que es la industria y que es el sector manufactura, que es a quien le estamos sirviendo. Entonces, cordialmente invitados, muy invitados a lo que es nuestra comunidad de sector manufactura para el año 2026, invitándolos nuevamente a que participen en los seminarios, a que hagan las preguntas del caso, a que interactuemos más, porque finalmente desde Posipedia el espíritu de la comunidad es siempre aportarle a nuestro usuario, aportarle a nuestro participante estos temas de prevención en riesgos laborales. Muchísimas gracias para todos. Recordemos siempre aprovechar y abrir esos espacios y enriquecernos en estos espacios de preguntas que estamos abriendo o que les estoy abriendo, porque sé que cada uno tiene una forma diferente de orientar su comunidad, pero precisamente dentro de ese fortalecimiento que se piensa para esta comunidad, los espacios de preguntas se vuelven fundamentales para que ustedes tengan un mayor feedback y tengan un mayor espacio en esta acción que Positiva pues nos ha permitido cristalizar en estos 5 o 6 años que llevamos trabajando en ella. Muchísimas gracias a todos por su participación. No sé si tienen alguna pregunta. Inge, ¿tenemos más preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta de alguno de nuestros usuarios? Ingeniero Joseph, no señor, podemos despedir a nuestros asistentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros usuarios. Muy buenas fiestas, que tengan unas muy buenas vacaciones y el año entrante seguiremos trabajando con estos temas a los que están cordialmente invitados. Muy buen día para todos. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud.